UFOs were fairly new, and even though there had been sporadic reports throughout the late 1800s and early 1900s, they were simply nothing to worry about. Flying saucers had been reported and photographed worldwide. They were not an issue because the sightings, although seen by pilots and close to Army bases, did not seem to pose any kind of threat. They were simply passed off as strange lights or sightings of atmospheric and weather anomalies by untrained civilians who were seeing things that were easy to explain. After the attack on Pearl Harbor, it became apparent that our military needed to control who or what flew into our... Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre del 41, Japón atacó a la flota americana en Pearl Harbor, provocando nuestra entrada en la guerra. El presidente Roosevelt declaró que el ataque fue un día que viviría en la infamia. Un día de infamia seguramente, pero no por el supuesto ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. Después de 60 años de información saliendo a la superficie, se ve claro que el ataque sobre Pearl Harbor fue deseado y provocado. Roosevelt, en cuya familia había banqueros desde el siglo XVIII, cuyo tío Frederick estuvo en la Junta de la Reserva Federal original, estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales y el interés era entrar en la guerra. Y como ya hemos visto, nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra. En una entrada del diario del secretario de guerra de Roosevelt, Henry Stinson, fechada el 25 de noviembre de 1941, documentó una conversación que tuvo con Roosevelt. La cuestión era ¿qué maniobra haríamos para que hagan el primer disparo? Era deseable asegurarse que los japoneses fueran los que hicieran esto, para que no hubiera dudas de quiénes eran los agresores. En los meses que precedieron al ataque de Pearl Harbor, Roosevelt hizo lo posible para enfadar a los japoneses, mostrando una postura de agresión. Detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano, congeló todos los bienes japoneses en los Estados Unidos, hizo préstamos públicos a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los ingleses, ambos enemigos de Japón en la guerra, que dicho sea de paso viola las reglas de guerra internacionales. El 4 de diciembre, 3 días antes del ataque, la inteligencia australiana advirtió a Roosevelt sobre una fuerza de ataque japonés moviéndose hacia Pearl Harbor. Roosevelt la ignoró y, como fue deseado y permitido, el 7 de diciembre Japón atacó Pearl Harbor matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra. Después de Pearl Harbor, 1 millón de hombres se ofrecieron como voluntarios. Es importante destacar que las acciones de guerra de la Alemania nazi eran ampliamente apoyadas por dos organizaciones. Una de ellas se llamaba IG Farben, la cual produjo el 84% de los explosivos alemanes e incluso el Zyklon B, usado en los campos de concentración para matar a millones. Uno de los socios no conocidos de Farben fue la Standard Oil Company, propiedad de Rockefeller en América. De hecho, la fuerza alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por esta compañía. El drástico bombardeo alemán de Londres, por ejemplo, fue posible por una venta de $20 millones en combustible a IG Farben por la Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas negociaban en ambos lados de la guerra mundial. Otra de las compañías traidoras que merece la pena nombrar es la Union Banking Corporation de New York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler, junto con suministros durante la guerra, sino que también era un banco para lavar dinero nazi, lo que eventualmente se descubrió por tener dinero nazi en sus bóvedas. La Union Banking Corporation de Nueva York fue requisada por violación del acta de negociación con el enemigo. Adivina quién era el vicepresidente y director de Union Bank: Prescott Bush, el abuelo del presidente Bush y, por supuesto, el padre del presidente anterior. Ten esto en cuenta cuando consideres las condiciones morales y políticas de la familia. A las 5:30 de la mañana del 16 de julio de 1945, científicos y dignatarios aguardaban la detonación de la primera bomba atómica en una árida zona del desierto de Nuevo México, conocida apropiadamente como Jornada del Muerto. Incluso hicieron apuestas sobre la potencia que podría liberar su creación. Pero lo que muchos se preguntaban era sencillamente si el arma llegaría a funcionar. En cualquier caso, algo era seguro. Si la bomba atómica hacía explosión, el mundo jamás volvería a ser el mismo. Esta historia es la gran tragedia del siglo XX. Y si tuviera que resumirla en una frase sería la siguiente: el género humano inventa el modo de autodestruirse. Para ello, científicos, ingenieros y el ejército colaboraron en una iniciativa que recibió el nombre de Proyecto Manhattan. En tan solo 2 años, construyeron un complejo industrial con ramificaciones en todo el país, que rivalizaría en tamaño con el de la industria del automóvil.
Con el fin de fabricar combustible para la bomba, levantaron la quinta ciudad más grande del estado de Tennessee, que consumía una décima parte de la energía eléctrica que se producía en todo Estados Unidos. Los constructores de la bomba invirtieron más de 1.500 millones de euros para efectuar la primera explosión atómica fabricada por el hombre, tan solo 28 meses después de que los científicos pisaran por primera vez el laboratorio de las instalaciones del Proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México. Sin embargo, aquella mañana de julio de 1945, muchos de los físicos más destacados del mundo volvían la mirada ansiosamente hasta el perímetro donde tendría lugar la prueba, 320 kilómetros al sur de Los Álamos, esperando los resultados de su trabajo. En realidad, aquella cuenta atrás había comenzado hacía 12 años, cuando muchos de esos científicos escaparon de la llegada del fascismo a Europa. La subida de Hitler al poder en 1933 constituyó una amenaza directa para los judíos europeos, en especial para los alemanes. Y casualmente algunos de los mejores científicos del país eran judíos. Gente como Hans Speidel, Edward Teller, Leo Szilard o Einstein. Uno por uno, estos científicos huyeron de Europa y se instalaron en Estados Unidos, en cuyas universidades encontraron refugio. En 1938 llegaron noticias alarmantes de Alemania. Los científicos germanos habían dividido el átomo bombardeando núcleos de uranio con neutrones que los hacían inestables. Durante la división tenía lugar una pérdida de masa que producía energía cinética. Habían descubierto la fisión y con ella abrieron la caja de Pandora. Si cada uno de esos neutrones pasa a otro núcleo de uranio y provoca una fisión, la primera fisión da lugar a más de 2 fisiones en la siguiente generación, por lo que en las sucesivas generaciones aumenta considerablemente el número de neutrones, y eso provoca una reacción en cadena explosiva. Si 2 masas de uranio altamente fisible en forma de esfera y receptor pudieran unirse con la velocidad suficiente en el interior de una bomba, el resultado sería una reacción en cadena cuya fuerza explosiva iría aumentando de forma exponencial. Las implicaciones del descubrimiento de la fisión del uranio serían obvias para los científicos de la Alemania nazi, y aquello aterrorizaba a Leo Szilard, un físico de 40 años que había emigrado de Hungría. Szilard, que conocía el funcionamiento de la maquinaria política, quería advertir al presidente Roosevelt, pero sabía que carecía de la influencia necesaria para hacerlo. Imaginen que se presentaran en su despacho varios hombres con un fuerte acento extranjero, afirmando haber encontrado la forma de construir una bomba no más grande que una normal, pero capaz de volar una ciudad. Cualquiera hubiera pensado que estaban locos y los habrían echado. Szilard escribió una carta al presidente y se buscó un importante aliado para que la firmara, Albert Einstein. El húngaro, que no conducía, pidió a su amigo Edward Teller, un destacado físico teórico, que le llevara hasta la casa de verano de Einstein, en Long Island. Einstein leyó lo que había escrito Leo Szilard. Hizo un par de preguntas al respecto, dijo: sí, y firmó. El 11 de octubre de 1939, como respuesta a la carta que Einstein y Szilard le escribieron para prevenirle, el presidente Roosevelt constituyó el Comité Consultivo sobre Uranio. Sin embargo, el dirigente no situó entre sus prioridades aquel nuevo descubrimiento, aún incierto, pues copaba toda su atención una guerra mundial que había empezado hacía 2 meses. Uno de los últimos refugiados de dicha guerra, el físico de 37 años Enrico Fermi, escapó por los pelos del conflicto con su esposa Laura, que era judía. Aprovecharon un viaje a Suecia para recoger el premio Nobel y desde allí huyeron a los Estados Unidos. Las autoridades fascistas de la Italia de aquel momento ignoraban y no pensaban regresar. En Colombia, Fermi abordó junto a Leo Szilard el primer obstáculo para la creación de la bomba: la cuestión de si en un reactor de uranio podría inducirse una reacción en cadena sostenida. Sin la duplicación sucesiva de la potencia de la reacción en cadena sería imposible construir una bomba. Fermi era uno de los pocos científicos brillantes tanto en el ámbito teórico como en el práctico. Le encantaba ensuciarse las manos. Leo Szilard, en cambio, era su antítesis. Por lo general dormía hasta tarde y para refrescarse las ideas se sumergía en una bañera.
Pero ni siquiera mientras estaba en su bañera, Szilard olvidaba la competición que debían ganar y el esfuerzo que estaban realizando los germanos para crear una bomba. Así pues, convenció a los científicos estadounidenses, cuya comunidad operaba con total apertura, de que censuraran sus propios documentos para evitar ayudar sin darse cuenta a los alemanes. Cuando el proyecto de bomba estadounidense daba sus primeros pasos experimentales, la noticia de que el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín había comenzado a realizar investigaciones activas sobre el uranio conmocionó a la comunidad científica norteamericana. Tendría que producirse un desastre para que el presidente tomara medidas decisivas, pero ese desastre no estaba muy lejos. El 7 de diciembre de 1941, el ejército japonés atacó Pearl Harbor. Los nipones hundieron 19 buques de guerra estadounidenses y mataron a más de 2.000 soldados. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. La Segunda Guerra Mundial dejó de ser un conflicto exclusivamente europeo.